Bien, buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a esta última conferencia del ciclo organizado por el Centro de Estudios Montañeses y por la Asociación Plaza Porticada para homenajear a la figura irrepetible e inolvidable de Joaquín González Echegaray en el 10º aniversario de su fallecimiento. 10 años ya de que dejó este mundo, pero su obra, por supuesto, ahí sigue igual de vigente y más fresca, más joven y más potente que nunca. Quiero agradecer a todos su presencia. Creo que Joaquín bien se merece el que estemos aquí todos. Quiero dar las gracias una vez más al Ateneo de Santander por la colaboración que nos brinda. Quiero agradecer, por supuesto, la generosidad con la cual la Asociación Plaza Porticada respondió enseguida a la insinuación que le hizo el Centro de Estudios Montañeses de colaboración, y ha sido una colaboración sin duda muy grata. Y doy las gracias expresamente a doña Elena García Botín, que representa aquí a esta asociación. Bien, le paso la palabra a mi compañero del Centro de Estudios Montañeses y catedrático de la Universidad de Cantabria, Miguel Ángel Sánchez Gómez, quien será la persona que mejor pueda presentarnos al ponente de hoy, el profesor Ramírez Sádava, ya que han compartido esfuerzos, trabajos y presencias en la Universidad de Cantabria a lo largo de muchos años. Adelante, Miguel Ángel. La primera errata es que yo no he sido catedrático y de hecho no he aspirado a ser catedrático. Yo creo que se ha equivocado. El catedrático aquí es José Luis Ramírez, como su propio nombre indica. Bueno, lo que sí tiene José Luis es una fortaleza para trabajar, para desarrollar proyectos, para ayudar a los alumnos, y voy a dar algunos, para no quitarle tiempo. Artículos de revista publicado, todo, artículos de revista 41, colaboraciones en obras colectivas 86, libros 15 y tesis dirigidas 5. No voy a decir ahora, pero sí que lo he contado, los miles de páginas que significa esto, que aparentemente no es nada, pero es mucho. Entonces, y les voy a dar, para que vean cuáles son algunas pistas, cuáles son las temáticas que han estado. Voy a dar algunos títulos. Por ejemplo, y no voy a decir si es libro, si es capítulo, si es artículo, La religión de los vascones, una mirada comparativa, concomitancias y diferencias con la de sus vecinos. Voy a saltar un poco porque son 15 folios. Inmigración onomástica y social de los indígenas de la Beturia céltica. Yo creo que eso igual José Luis tienes que aclararlo. ¿Es eso? ¿Dónde está la Beturia? ¿O dónde? ¿Ya no está? ¿Sigue estando? Sí. Bueno, Beturia. Vale. Después, más. Las ciudades vasconas, según las fuentes literarias y su evolución en la tardoantigüedad. Un depósito de proyectiles de catapulta hallado en Calahorra, no en Jerusalén. ¿De acuerdo? No se me ha entendido el chiste, ¿no? No. Pues es un chiste. Un mal chiste. Catálogo de las inscripciones imperiales de Augusta Emérita. De todas maneras, yo, José Luis, te voy a hacer alguna pregunta luego para ver de qué iba estas cosas, porque solo con el título pues no me hago cargo. Bueno, voy a ir terminando. A ver si hay mucho, ¿eh? Esto no es un libro, es simplemente los cientos de títulos que tiene José Luis publicados. Bueno, tenemos alguno más. Por ejemplo, la rentabilidad del olivo en el mundo romano. Eso está muy de moda. No me digan que no. Un genio. Era un auténtico profeta. Sabía que más tarde o más temprano el asunto iba a tener migas. Bueno.
El Castro de la Peña Amaya, esto ya nos tiene que sonar un poco más. Amaya, Burgos, del nacimiento de Cantabria al de Castilla. Este es un título muy bonito también. Badajoz antes de la ciudad, el territorio y su población fuera de la Alta Antigua. Bueno, y luego obras colectivas, y voy acabando. ¿Primer aviso? ¿No? O sea, puedo seguir, ¿no? Es un momento. Los cántabros en la antigüedad, la historia frente al mito. Yo creo que este libro lo tengo yo en casa. José Ramón Aja Sánchez, Miguel Cineros Cunchillos, José Luis Ramírez Sádava y Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. Sí, le tengo en casa. Y bueno, el de José Ramón Aja, que era un discípulo, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que con eso, luego te voy a hacer más preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, pues por mí nada más. Pues, bueno, primero muchas gracias a Francisco y a Miguel Ángel por la presentación. Voy a procurar ir directamente al grano porque me gustaría terminar en hora y dejar tiempo para luego que haya un coloquio para resolver todo aquello que os pueda parecer interesante. Tenemos que empezar por reconocer y agradecer que el Centro de Estudios Montañeses y la Asociación Plaza Porticada hayan tomado la iniciativa de organizar estas jornadas, porque verdaderamente don Joaquín González de Echegaray lo merece. Un detalle solo. Por comparación con lo que ha dicho Miguel Ángel de mí, yo diré que González de Echegaray, don Joaquín, tiene como fruto de sus trabajos de investigación 215 publicaciones, de las cuales 29 son libros suyos y 3 libros en coordinación. Entonces, por eso precisamente creo que fue una iniciativa muy merecida, y también, lógicamente, al Ateneo de Santander por ofrecernos este magnífico marco que engrandece un poco más todavía la iniciativa. Y ya sin más preámbulo, comienzo directamente presentando a la figura, aunque probablemente no haga falta hacer ninguna presentación de quién era Joaquín González de Echegaray, pero bueno, por lo menos para situarnos en contexto, yo voy a comenzar, como veis ahí, por el hombre. ¿Quién era él o qué hizo él o cómo se organizó y se formó él? A mi modo de ver, una de las cosas más importantes es que era sacerdote, fue ordenado sacerdote en Roma, y resalto la fecha 1954 porque esta es una de las facetas fundamentales de él, y la otra, o por lo menos otra, es la de historiador. Pero resalto la fecha porque, como vamos a ver, antes incluso de ordenarse, él ya había iniciado todas sus investigaciones en el campo de la historia y de la arqueología. Entonces, precisamente porque él tenía esta vocación, y estaba claro que la tenía desde siempre, ya realiza estudios de arqueología en la Universidad de Barcelona en 1951, 3 antes de su ordenación. Y luego aprovecha la estancia en Roma, lógicamente, para hacer lo mismo en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Y no contento con eso, después aprovecha y hace también sus cursos, sus excavaciones, sus experiencias en la École Biblique et Archéologique Française de Jerusalén, los años 60-61. Es decir, que es evidente que él, además de sacerdote, tenía otra vocación perfectamente definida, que era la de historiador. ¿Cómo se plasma esto? ¿Cómo se ve esto también, como podemos ver por los años, de una manera temprana? Pues él publica de manera sucesiva, progresiva y sucesiva, varias entregas que tienen un denominador común, que es Cantabria. Entonces, por eso he seleccionado sobre todo estas 3 con un breve comentario. En el año 1955, un año después de ordenarse sacerdote, publica en Antológica Annua la geografía de Cantabria a través de los escritores romanos. Es decir, que él aquí está trabajando con toda la tradición literaria clásica. ¿Por qué? Porque él dominaba muy bien el latín, también el griego, y eso le permitía acercarse a los clásicos con una soltura envidiable. Bien, pues en el 55 hace esto, y 4 años después hace la geografía humana de Cantabria. Es decir, primero la geografía física y a continuación la geografía humana. Y al año siguiente, noticias históricas. Es decir, pasa de la geografía a la historia. Observemos que son 3 publicaciones de mucha enjundia, porque pasan todas ellas de 60 páginas. Es decir, no es una publicación puntual, un dato que ha encontrado y que ha escudriñado. No. Es evidentemente que él tiene en la cabeza ya
un objetivo y va sistemáticamente. Y además va sistemáticamente, digamos, prácticamente agotando el tema de la geografía, física, la humana, la historia. Y consecuencia de todo esto es que en 1966 todo el fruto de esta investigación, y la que ahora vamos a ver que preludia todo, es el fruto de lo que para mi modo de ver es su obra maestra en el aspecto de la historia, que es Los Cántabros, que lo edita por primera vez en 1966. Y recoge aquí todo lo que acabamos de ver. Esta es la portada. Aquí es el de la Librería Estudio de la quinta edición, luego hablaremos de esto, pero la primera, la de 1966, tenía la misma portada, lo único que la editorial era Guadarrama. Pero vamos, a efectos exactamente igual. Pues bien, para que él, digamos, tuviera en la cabeza claramente trabajar sobre una monografía sobre cántabros, de qué antecedentes se servía, de qué fuentes se valía, de qué estudios partía. Esto es importante porque aquí hay que recordar, yo creo que ahí estuvo muy acertado Ortega y Gasset, de que somos nosotros y nuestras circunstancias. Él, en el momento en que él se pone a escribir, ¿qué recibe? Es decir, qué tendencias historiográficas son las vigentes y por tanto son las que él estudia. Como todos y cada uno de nosotros, en el momento de estudiar recibimos lo que en aquel momento está de moda, ¿no? Pues bien, hay un antecedente claro que es el vasco-cantabrismo, que resumo brevemente, que consistía en lo siguiente. Ya los renacentistas españoles y sobre todo los vascos hicieron el siguiente silogismo. En España hay una lengua prerromana, por tanto existía antes de que los romanos llegaran aquí, que pervive, es decir, que sigue vigente, que sigue en uso, que es el vasco. Bien, al mismo tiempo el último pueblo que dominan y conquistan los romanos son los cántabros. Y algunos historiadores romanos dicen que los cántabros eran limítrofes vecinos de los vascones. Claro, los vascones están afincados en Navarra, entonces entre la actual Cantabria y Navarra queda todo el territorio de las provincias vascongadas. Luego, en todo esto habría que atribuirlo o a vascones o a cántabros. Como los vascones parecen muy definidos, parece como que han sido los cántabros los que han ido retrocediendo, porque claro, en Navarra se mantiene también el vasco, han ido retrocediendo lingüísticamente hasta perder su lengua. Y lo han conservado solamente los vascos y los navarros. Con lo cual, hay que intentar explicar la historia de España y, por tanto, de los cántabros a partir de este supuesto principal. Eran unos pueblos prerromanos que hablaban una lengua prerromana, que era el vasco, que es el reducto que queda, pero que en el caso de los cántabros esa lengua se perdió. Bien, este es el panorama. Luego esto lo matizó más científicamente Humboldt, ya en el siglo XIX, y en vez de vasco-cantabrismo tenemos vasco-iberismo. Pero digamos que la idea es la misma. Con lo cual, se quiere ver una vinculación estricta, bastante estricta, entre cántabros y vascos, ¿no? Esto tiene sus consecuencias, como veremos, porque entonces se trata de explicar que hay un sustrato vasco en Cantabria que hay que reconocer y desarrollar. En 1952, García Bellido había publicado La Cantabria Romana. Es decir, ahora, en cambio, de lo que se trata es de ver qué han hecho los romanos en el territorio de los cántabros. Pero bien, todo esto estaba ya perfectamente recogido, perfectamente desarrollado por un buen conocedor de la historia antigua que era García Bellido. Y poco después, en el 55, Tobar estudia la Cantabria prerromana. Pero claro, la Cantabria prerromana no tiene literatura, la literatura la traen los romanos. Con lo cual, lo que hace Tobar es analizar la toponimia, que es un sustrato que venga quien venga después, sigue existiendo, ¿no? Es decir, son topónimos antiguos que no se pierden. Y Tobar, influido por esta tradición que hemos dicho del vasco-cantabrismo y vasco-iberismo, tiende a encontrar mucho topónimo vasco en la actual Cantabria, con lo cual, digamos que consolida la idea de que efectivamente aquí había habido un pueblo prerromano antiquísimo, de raigambre vasca, que después, lo que sí hace Tobar es, lógicamente, como buen lingüista, observa que sobre el sustrato vasco ha habido después unos estratos muy antiguos, que puede ser protocéltico o precéltico y otro céltico. Pero, digamos que étnicamente, los cántabros que conocen los romanos tienen un sustrato importante de vasco y luego una aportación posterior
precéltica y céltica. Bueno, pues todo esto es lo que, lógicamente, Joaquín González Echegaray encuentra y recibe y lee. Y él, con su idea tal como ya la tenía claramente preconcebida o concebida, comienza a publicar. Aquí sí son, como lo que vemos a continuación, son artículos muy concretos que desarrollan un tema también muy concreto, ¿no? Pero ya desde 1949, 5 antes de ordenarse sacerdote, ya publica Tribus y ciudades de Cantabria. Aquí se tiene que referir necesariamente a las fuentes grecolatinas. Hasta que los romanos no dicen que aquí había unos pueblos que se llamaban Cantabri, nadie sabía cómo eran o quiénes eran, ¿no? Podemos saber por la prehistoria, podemos saber por la arqueología, pero cómo se llamaban, hasta que los romanos no dicen se llamaban así, no lo sabemos. Pues bien, tribus y ciudades. Al año siguiente, datos para el estudio de las estelas gigantes. Y aquí va la otra fuente, a la arqueología. Es decir, además de las fuentes escritas, están las fuentes arqueológicas. Pues bien, hay unas estelas que lógicamente son muy peculiares y él las estudia. Ese mismo año todavía, entra ya en concreto con Julio Briga y hace el estudio del Portus, Victoria. Y al siguiente desarrolla la posición política de Julio Briga. Y aprovechando que García Bellido entre el 52 y el 56 está excavando precisamente allí, él participa en las excavaciones. De manera que, como se ve, antes de que empiece a desarrollar de manera sistemática ya la geografía física, la geografía humana, él ya había hecho sus inicios y con los dos tipos de fuentes fundamentales, literarias y arqueológicas. Bien, ¿por qué creo, y voy a insistir en eso, que Los Cántabros es una obra modélica? Un buen investigador tiene que tener 3 cosas fundamentales, que son las primeras que pongo ahí. Primero, tiene que tener el objetivo bien definido. ¿Qué quiero investigar? Es decir, ¿qué creo que merece la pena investigar? Objetivo claro. Después, para eso tengo que recopilar unas fuentes y hay que aplicar una metodología. Tiene que aplicarse la metodología adecuada, porque si no se puede uno perder con las fuentes y sobre todo cuando son muy diversas, muy dispares. Y por último, eso hay que plasmarlo en un resultado, en una monografía. Para que eso sea legible, comprensible y tenga, por tanto, el efecto que se busca, hace falta una síntesis de gran calidad literaria. Pues bien, Joaquín González Echegaray cumplía las 3, o cumplió las 3. Es decir, tenía claro el objetivo, utilizó la metodología adecuada y luego tenía efectivamente una manera de escribir, una manera de divulgar que podía ser erudita y podía ser divulgativa, es decir, lo podía leer con facilidad cualquiera. Y ese fue su gran éxito. Entonces, pongo el índice del libro porque veamos cómo tiene una estructura sistemáticamente clara que luego, lógicamente, desarrolla. Empieza por el nombre de Cantabria, a ver por qué se llama Cantabria, ¿no? Primero, como hemos visto, lógicamente se apoya en la geografía física y política, luego desarrolla la geografía humana y luego la historia. Es decir, el espacio, la persona, el hombre y luego el devenir, ¿no? Y como, claro, esto aparece, se publica en el 66, pero se va a reeditar hasta el 2004, él va actualizando todo esto. Y por eso va añadiendo apéndices que sean útiles para el lector. La documentación epigráfica, otra fuente que él va incorporando progresivamente. Es decir, hemos hablado de la tradición escrita, literaria, de las fuentes arqueológicas. Hay otra muy fundamental que es la epigráfica y él la va incorporando. A medida que se van descubriendo nuevos epígrafes, claro, este elenco aumenta. Pues bien, él lo que hace un apéndice sistemático, de manera que el investigador posterior o el lector, si quiere profundizar en algo, sabe dónde tiene ese documento. Otro apéndice, nombres de clanes cántabros. Clanes. Esta es otra cosa que hereda él porque estaba muy de moda entonces. Se pensaba que, luego lo veremos de una manera práctica, que estos pueblos primitivos, sobre todo los cántabros, tenían una estructura familiar, pero sobre la que dominaba el clan. Luego veremos por qué. Y él, efectivamente, incluye la relación de clanes. No es exactamente así, luego lo veremos, pero él, lógicamente, es hijo de su época y, por tanto, lo hace así.
Luego añade un apéndice de nombres propios cántabros, porque claro, en el momento en que este territorio se romaniza, los romanos difunden su onomástica. Pero el pueblo cántabro, por su parte, aunque adopte nombres romanos, sigue manteniendo los propios. Entonces, añade un apéndice de nombres propios, cántabros, que no tienen por ser estrictamente cántabros, pero sí documentados en Cantabria. Y luego ya añade una cosa muy útil también, que es la relación de fuentes grecolatinas, toda la tradición literaria, y la bibliografía que a medida que va reeditando actualiza. ¿Qué virtudes tiene la monografía? Es decir, ¿por qué le doy tanta importancia a esta monografía? Ya lo he dicho, es una recopilación sistemática de todas las fuentes, y aquí añado, porque no había salido hasta ahora, también las numismáticas. Es decir, también en las excavaciones aparecen monedas. Pues bien, vamos a ver qué monedas, de qué época, en qué contexto, etcétera, etcétera. E integremos todo esto en la historia de los cántabros, ¿no? Y para todo ello, él lo que aplica, y esa es la metodología adecuada, un rigor metodológico que destaco de momento en estos aspectos, pero que podríamos poner alguno más. Revisa la etimología de Cantabria, hace una valoración sistemática y muy aguda del mapa de Ptolomeo. Ptolomeo es un geógrafo grecolatino, más greco que latino, porque él es de la escuela de Alejandría y trabaja en Alejandría. Y en Alejandría elabora un mapa mundi, porque en aquel momento el mapa mundi era el mapa del Imperio Romano. Lo demás no les importaba a los romanos, ¿no? Y hace un mapa de todo el Imperio Romano, incluida Cantabria, lógicamente, con coordenadas. Pero lo triste para nosotros es que no sabemos de qué fuente se pudo servir en Alejandría, fijémonos, desde Alejandría a Cantabria en aquellos tiempos, porque las coordenadas las aplicamos al mapa actual y no nos sirven, o nos sirven relativamente. Pues bien, él lógicamente analiza el mapa de Ptolomeo críticamente para valorar hasta qué punto podemos utilizarlo o no podemos utilizarlo. Hace un buen planteamiento de la geografía humana con aquellos presupuestos, luego veremos por qué. La afiliación étnica de los cántabros la desglosa en el sentido que he dicho anteriormente, es decir, él también descubre un sustrato vasco, una aportación posterior protocéltica o quizá precéltica, y una más importante, más numerosa, más nutrida, ya céltica. Y entonces esta sería la afiliación étnica que encuentran los romanos cuando llegan aquí. Luego se plantea la problemática de las guerras cántabras, muy difíciles de explicar. De hecho, todavía hoy no se pueden explicar bien. Y se avanza muchísimo desde el 66, sobre todo arqueológicamente. Pero lógicamente entra en la problemática que tiene. Porque en estas guerras cántabras, en la problemática inicial, la que se plantea inicialmente, Schulten, como parte del presupuesto de que los cántabros tenían un sustrato vasco, pues Araquelium lo identifica con Huarte Araquil, es decir, Araquelium es Araquil, pero Huarte Araquil está en Navarra. Entonces lleva el escenario de las guerras cántabras hasta Navarra. Esto es absolutamente falso, es decir, no. Es decir, no salieron del territorio cántabro casi actual, ¿no? Con lo cual, claro, el escenario de las guerras ya por el este se va hasta Navarra y por el oeste está el Miño. Con lo cual, claro, el escenario es tremendo. Bueno, pues bien, plantea esta problemática también, ¿no? La de las guerras. Y el cristianismo, cuando se cristianiza este territorio. Él hace una primera valoración, luego lo veremos más despacio, pero lo adelanto ya. En el momento en que él edita, en 1966, apenas había documentación ni literaria ni arqueológica que pudiera confirmar que había habido una evangelización temprana. De manera que él llega a la convicción, hecho el planteamiento rigurosamente, de que esta tierra había sido cristianizada muy tarde. Y lo fundamenta en que la geografía humana, el cántabro, tal como lo definen, tal como lo describen los historiadores romanos, era un pueblo fundamentalmente muy celoso de su independencia, muy combativo, muy aferrado a sus tradiciones. Los nombres revelan que efectivamente conservan esa idiosincrasia. Después, él observa que en el Bajo Imperio no hay ninguna ciudad en Cantabria, y todo ello le lleva a concluir que efectivamente la ausencia de ciudades
la permanencia de la idiosincrasia propiamente cántabra hace prácticamente imposible la penetración del cristianismo, y fruto es que la cristianización será tardía, época visigótica y posterior. Bien, es otro planteamiento, luego veremos cómo lo matizó, pero este es el inicial. Pero lo hace, digamos, científicamente bien, es decir, él no encuentra documentos que avalen una primera cristianización, pues hay que dejarlo así. Y la otra virtud es la prudencia en las conclusiones. Decía Eloy en la anterior que efectivamente el sabio suele ser humilde y sabe que sabe poco, ¿no? Ya lo decía Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pues bien, ahí efectivamente González Echegaray vuelve a ser sabio porque es prudente. Sabe que todo lo que hemos visto se basa en documentos incompletos, a veces difíciles de entender bien o de interpretar bien, y por tanto prudente en las conclusiones. Bien. Pero esta obra de los cántabros se convirtió en modelo. Todo esto que tenemos aquí se produce a raíz de lo que él hizo. Y a veces con títulos, como veis, prácticamente iguales, a veces un poco distintos, pero digamos que todas estas publicaciones siguen el patrón que él había establecido. Los Autrigones de Solana, el 74. Del propio Solana, los Turmogos, el 76. El 80, Angustias Villacampa, los Verones. El 86, María Pérex, los Vascones. En el 82, Manuel Salinas, los Betones, aunque lo plantea como organización tribal. Pero ya hemos visto que también González Echegaray hablaba tribus y ciudades. Es decir, que el modelo es el mismo. Y luego ya mucho más adelante Álvarez Sanchís ya hace los Betones como tales, digamos, de una manera sistemática. Luego Celtiberia. El mismo Salinas trata los Betones y los celtíberos. Y hace conquista y romanización de Celtiberia. En definitiva, es el núcleo fundamental de los cántabros. Conquista y romanización. Y para los lusitanos hay una tesis del 81, que no se llegará a publicar hasta el 89, pero se lee en el 81, de Julián de Francisco. Y luego, más tarde, Luciano Pérez Vilatela hace un poco lo mismo, una tesis del 87, que no se publica hasta el 2000. Pero fijémonos que entre los años 70 y 80 se publican cantidad de monografías sobre diferentes pueblos prerromanos, siguiendo en definitiva el modelo que había establecido Joaquín González Echegaray para los cántabros. Eso quiere decir que efectivamente la comunidad científica valoró, apreció y por tanto copió, en el sentido, digamos, amplio del término, copió el modelo. Claro, él había hecho esta monografía, pero se seguían haciendo excavaciones, se seguía investigando y, lógicamente, se ampliaba, digamos, el fondo documental. Con lo cual, efectivamente, pues empiezan a aparecer obras, pero observemos, 15 años después, ¿no? Obras sobre los cántabros. Una, la de Solana Sainz, otra vez, los cántabros de la ciudad de Llulóbriga. Él aquí lo que hace no tiene, digamos, el planteamiento de González Echegaray, porque lo que hace es Toprimia, un capítulo. Tribus, otro capítulo. Numismática, otro capítulo. Cerámica, otro capítulo. Le falta, digamos, la visión de síntesis que tenía González Echegaray. Es una obra valiosa, pero con un contenido distinto. Claro, aporta cosas que González Echegaray no tenía en ese momento. La cerámica, por ejemplo, ¿no? La propia toponimia, aunque hay mucho que discutir aquí, pero, en fin, la aporta. Luego, Miguel Ángel García Guinea, en el 85, dirige una historia de Cantabria, y lógicamente también están ahí los cántabros. En 1999 se decide hacer una exposición por parte de la Caja de Ahorros de Cantabria. Título: Los cántabros, génesis de un pueblo. Hacen 2 volúmenes. El primero es una síntesis que prácticamente no aporta nada que no hubiera dicho González Echegaray ya. Es decir, es una síntesis adaptada a la exposición, pero sin grandes novedades. El segundo volumen, que en cambio son cuestiones más concretas, aportaciones más concretas de diferentes investigadores, tiene más novedades. Pero bueno, el conjunto como tal, como digo, el conjunto prácticamente no varía. Se sigue valiendo la síntesis de González Echegaray y estamos a punto de empezar el nuevo siglo. Y luego Peralta Labrador, ya en el 2000, publica Los cántabros
antes de Roma. Pero lógicamente, si es antes de Roma, ya no tenemos la visión de síntesis que tenía la obra de los cántabros. Muy valiosa también la de Peralta Labrador, porque es un buen arqueólogo, pero en su título mismo ya nos define que se queda a las puertas de la romanización. Luego ya no es tan completo, ya la síntesis no es la misma. Y claro, como por todo esto que hemos ido viendo, la obra era valiosa, pues se reedita. Sucesivamente se va reeditando. Y la quinta edición, que es de 2004, en el prólogo él dice este texto que he preferido copiar y voy a leer porque indica muy bien su propia, digamos, maduración del tema. A estas alturas, y cuando un cúmulo de datos e investigaciones respecto al tema ha ido creciendo considerablemente en estos últimos años, creo que hoy, si tuviera que componer una obra sobre los cántabros, haría un libro nuevo, bastante distinto del que el lector tiene en sus manos. Sin embargo, cabe pensar también en la posibilidad de que ese otro, los cántabros, no tuviera acaso en el futuro el éxito que ha tenido el presente libro en estos años. O sea, él es consciente de que ha pasado tiempo, hay nuevos documentos, hay nuevos criterios y habría que hacer otro libro. Pero, ya sabéis cómo son las editoriales, hay que reeditar esto, punto y aparte. Y se reedita, ¿no? Y entonces, lo que él hace es mantiene la estructura de los contenidos, pero actualiza. Sobre todo, aquellos aspectos que han tenido más desarrollo, más evolución, y claro, no le parece oportuno dejar como estaba. Por ejemplo, las guerras cántabras, o por ejemplo, el índice de inscripciones, o por ejemplo, la geografía humana, o por ejemplo, la bibliografía. ¿Qué hace él? Lo que hace es, como hay que mantener la estructura del libro, para todo esto añade una nota bis. O sea, si la nota 19 hablaba de las tribus, pues la 19 bis corregirá en nota lo que había dicho en el 66 sobre las tribus. Y así sucesivamente. No es el libro nuevo, como dice él, pero por lo menos al lector le pone sobre la pista de que estos aspectos hay que actualizarlos, y él los procura actualizar. Esa necesidad de actualización, ese libro nuevo, requería una actualización lingüística. Hay que eliminar el sustrato vasco. No existe un sustrato vasco. Hay un sustrato preindoeuropeo, pero no necesariamente vasco. Hay que revisar los mitos, Laro y Corocota, sobre todo Corocota. Él al principio hace un análisis muy certero de Corocota. Es decir, reconoce que no se puede decir que fuera un caudillo cántabro. Pero luego, llevado por la tradición y por la, digamos, por la sensación del momento, acaba diciendo que dirigía los ejércitos cántabros. Hay que revisar eso. Las guerras. Hay nuevos datos arqueológicos, algunos muy sorprendentes. Hay que revisarlo todo. La función del ejército, las infraestructuras con que dota Roma a Cantabria. Eso es función del ejército. El peculiar desarrollo de ciertas ciudades, por ejemplo, Iulia o Badinia, ¿no? La inexistencia de una función militar, ¿no?, y urbana en Camesa Rebolledo, y reubicar la Legión Cuarta, no en Aguilar de Campó, como decía García Bellido y reiteraba González Chegaray. No, está en Herrera de Pisuerga. La cristianización, este es al que más se dedicó, o digamos por lo menos más procuró actualizar González Chegaray. O por ejemplo el Ducado de Cantabria y el impacto visigótico. Por eso en el 2008 se hace una obra colectiva que ha mencionado antes Miguel Ángel, pero obra colectiva. No lo hicimos uno solo, lo hicimos varios, especializándonos cada uno en aquel aspecto que dominábamos mejor. González Chegaray la hizo él solo. Nosotros lo hicimos varios. Y ahora vamos a ver un poco todo lo que él decía sobre la geografía humana, esa idiosincrasia peculiar de los cántabros y por tanto esa no resistencia, sino simplemente que el cristianismo pues no pudo penetrar con facilidad, al menos en los primeros tiempos. He traído una serie de ejemplos que creo que pueden servir, pero desde luego después en el coloquio ampliaré lo que haga falta. Aras votivas. En territorio cántabro no hay muchas aras votivas, pero hay alguna. He traído la de la izquierda, es de Augusta Emérita, y la de la derecha es de un pueblo de los badinienses, concretamente de Boñar. Los badinienses
es un pueblo que se extiende desde la costa prácticamente, desde el Sella, casi desde el Sella, hasta casi León, a caballo de la cordillera, y no conocemos el núcleo urbano. Sin embargo, en todo ese territorio han aparecido 88 inscripciones latinas. Es decir, es un pueblo bien documentado, pero carecemos de núcleo urbano. Bien, Emérita es lo contrario. El núcleo urbano está perfectamente delimitado, además del territorio. Pues bien, en Mérida, por ejemplo, tenemos una ara canónica, ¿no? ¿Y cómo son las aras? Pues tienen, como puede verse ahí, un coronamiento, un zócalo y en medio un dado, que es donde normalmente se graba el texto. Y unas molduras que suelen ser simétricas para enmarcar el dado. Se puede observar que esta ara está perfectamente labrada, que tiene aquí unas rosetas y en el centro un carnero, que era el animal, porque esto está dedicado a la Matrideum, es decir, a la madre de los dioses, que era Cibeles. Y luego se puede ver como cada línea está perfectamente alineada, perfectamente grabada, las letras muy regulares, capitales cuadradas perfectas, etc. Esto quiere decir, en Mérida hay como mínimo un taller, habría varios, es especializado. Y llega alguien y dice, quiero un ara de este tipo. Y le hacen un ara perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Luego la vamos a ver en detalle. Teóricamente un ara, porque está dedicada a la fonti, es decir, a la fuente divinizada, luego lo veremos mejor, pero observemos que, claro, esto no tiene nada que ver con esto, ni por la roca en sí, la piedra en sí, ni por la factura de las letras. Claro, esto lo hizo, ahora lo veremos, un zahorí en la peña donde surge la fuente. Claro, aprovechó la peña, no ha hecho un ara. Pero claro, está en un ambiente rústico donde brota la fuente y él hace allí la inscripción. Claro, nada que ver con Mérida en este sentido. Territorio rústico. ¿De qué se sirve? De la propia roca. No es mármol, esto sí es mármol, esto no. Es la roca del lugar. Veamos más. Este es el ara de Badinia. Está dedicada, quizá no se pueda seguir bien porque lamentablemente no es fácil obtener una buena fotografía, pero bueno, se puede ver que está dedicada, consagrada a la fuente. Es un liberto de Broco que se llama Vistanus Alexis y que es zahorí. Y votum solvit, cumplió el voto, libens, gustoso y merecidamente. Lo he puesto tal cual porque aquí lo que me interesa resaltar es el zahorí porta unos nombres Vistanus Alexis claramente romanos. La estructura jurídica liberto de Broco es la estructura romana. Allí había hombres libres, había libertos, había esclavos. Esta es la estructura típicamente romana. Y la dedicatoria es a la fuente. Pero las fuentes eran divinas tanto para los cántabros como para los romanos. Es decir, los cántabros divinizaban las aguas. Los romanos también. Las ninfas eran una de las divinidades más abundantes. Pues bien, González Chegaray decía, no penetró la romanización, o penetró pero no suficientemente. Sí penetró. Aquí tenemos claramente una dedicatoria en un perfecto latín, una estructura jurídica y onomástica latina, con un formulario totalmente latino, y estamos en pleno territorio badiniense. Sí penetró. Pero vamos a ver otra ara, esta vez de Montecildá, otra ciudad cuyo nombre antiguo no conocemos. Montecildá es el nombre actual. Esta está dedicada, y esta podéis ver que sí que es un ara que sí ya podemos emparentar con la meritense. Sí que hay un zócalo, o sea, un coronamiento, bastante destruido porque estaba reutilizada, un zócalo y un dado. No tiene la riqueza decorativa de la meritense, pero el formato es el mismo. Es decir, que el soporte de esta ara de Montecilda es el soporte que podemos encontrar en Roma perfectamente. Pero lo que no encontramos ya es el texto. Esta ara está dedicada a una divinidad que se llama Cabunia Egino, que no es romana, es indígena. Está dedicada por una tal Doidera Tridia, aquí no hay nombres romanos, son indígenas los dos. Lo hice por la salud de un uraitón, no sabemos si era hijo o marido o qué, está claro que tendría que ser algún familiar,
Uraitón tampoco es romano, y pertenecía a lo que Joaquín González Echegaray diría clan de los polecenses. Ahora sabemos que era la familia amplia de los polecenses, no clanes, es decir, el clan es un poco casi una entidad política y pues incluso una entidad casi militar. No, era la familia de los polecenses y lo hizo Livens gustoso y merecidamente. Bueno, pues este es el ambiente que decía González Echegaray que era cántabro. Efectivamente, la divinidad cántabra, la dedicante cántabra, la estructura, aquí no hay libertos, aquí son hombres libres y pertenecen a una entidad familiar, como si dijeron los Martínez, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos lo que decía González Echegaray, pero en cambio el soporte es plenamente romano, es decir, aquí hay un taller, al menos uno, que sabe hacer aras y bien hechas, ¿no? En cambio, quien decide hacer ese ara es un indígena, pero puro, puro, puro. Veamos más. Aquí traigo dos estelas, una de los orguenomescos, la otra era badiniense, y otra de Montecildá. De Montecildá hay muchas, de este tipo. Es decir, está claro que Montecildá, que es núcleo urbano, aunque no sepamos el nombre, ahí había talleres que hacían magníficas estelas. Pues bien, veamos las dos una por una. Esta de los orguenomescos, que está en Villaverde, está reutilizada y tiene, como veis, perfectamente el coronamiento, tiene aquí un zócalo, ahora lo comentamos. En la separación para el dado tiene un équido, lo comentaremos también, y el texto es particularmente también interesante. Está dedicada a los dioses manes. Los dioses manes son los dioses de los difuntos romanos. Es decir, que aquí ha penetrado la creencia pagana, la creencia romana, los dioses manes. Y se la hace a Antestio Patruino, un tal Antestius Aemilius, a su hijo que tenía 25 años. Y puso este monumento en la era consular 392, que es en nuestra era 354 después de Cristo. Es decir que, aquí sí que, vamos a verlo después, son nombres romanos todos y una fecha relativamente avanzada, siglo IV, y dioses manes, o sea, divinidad pagana. Veamos la otra. También a los dioses manes. Y esta, veis que repite el esquema con una ligera variante. También en el coronamiento está con rosas a pétalas, también tenemos el dado y el zócalo con los arcos que hemos visto anteriormente. Antes el équido, que no os lo he mencionado, es un símbolo característicamente cántabro, y estos arcos también dice que representan las puertas del más allá. Y se repite, como veis, tanto en Montecildá como en los orguenomescos, es decir, que era una creencia bastante extendida entre los cántabros. Y esta parte que era la que separaba el coronamiento del texto, pues en vez de tener, como tenían en el anterior, el équido, aquí lo que hay es un motivo geométrico. Pero esta estela, como veis, efectivamente exige un taller que sepa elaborarla y sepa elaborarla bien. Y está dedicada a los dioses manes, pero los nombres, los vamos a ver ahora mejor en detalle, ninguno son romanos. Veámoslo ahora comparando. Estructura romana. Fonti sacrum, Broci libertus visitanus alexis, es decir, a la fuente, una estructura romana con libertos, nombres romanos y un oficio, el zaorí. En la otra, Antestius Aemilianus es el padre, nombres romanos, Emiliano es nombre corriente hoy, Antestius Patruinus es el hijo, está fechado por la era consular, es el sistema de cómputo, uno de los sistemas de cómputo romanos, es decir que los nombres, el tipo de cómputo, todo aquí sonaría a romano. Vamos a ver las otras. Aquí en cambio la estructura es cántabra típica y casi exclusiva. Cabinaiguino, como os he dicho, divinidad cántabra. Doidera tridia, Uraitón y la entidad suprafamiliar de los policenses. Veamos ahora en la otra. Hay una señora que se llama Olla Orígena, casada con un tal Bodus, y tiene dos hijas, Aya Cuemia y Aya Caravanca, las dos hijas de Bozo, y de la entidad suprafamiliar de la familia de los célticos. Todo indígena. Pero hay otra cosa, que González Echegaray, siguiendo las tendencias de entonces,
insistía en el matriarcado cántabro. Pero aquí observad que las dos se dicen hijas de Bodo, no se dicen hijas de Aya. Es decir, la vinculación la establecen con el padre, con el patronímico. Por tanto, o bien ya en este momento los romanos habían impuesto su sistema, que era patriarcal o por lo menos patrilineal, o bien el matriarcado cántabro no era tan fuerte o tan profundo como se creía en aquel momento, porque aquí lo tenemos muy claro. Aya Orígena es la que hace el monumento, pero en cambio ellas son hijas de Bodo, no de ella. Bueno, son de ella también, pero manifiestan el sistema patrilineal. Pues bien, aquí tendríamos las dos, digamos, caras de la moneda. Un ambiente romanizado, un ambiente, en cambio, indígena. Los soportes, pues prácticamente romanos, es decir, siguiendo la tradición romana. Luego la penetración romana sí que ha existido, pero sí que es cierto que se conserva una tradición indígena con bastante potencia también. Existe, por tanto, ambas cosas. Sigamos un poco más. ¿Qué valoración final, por tanto, podríamos hacer de esta obra de los cántabros, obra modélica de Echegaray? A mi modo de ver, fue modélica en su momento, por todo lo que hemos ido diciendo. Es la síntesis más completa que existía durante 40 años. Ahora ya se puede contrastar o cotejar con el otro libro que os he dicho. Y Gonzalo Echegaray, atento a las novedades, actualizó sistemáticamente bibliografía e índices, incorporando, como os he dicho, las notas necesarias que él veía imprescindibles para poder entender bien las novedades que habían ido apareciendo y, por tanto, que había que incorporar. Y por eso sigue siendo útil en muchos aspectos. Pero veamos algo más. No fue esta su única obra, aunque yo la resalte como la más completa. Él publicó muchas más cosas, hasta 215 publicaciones. Aquí he seleccionado unas cuantas que pueden ser indicativas. Por ejemplo, lógicamente, siendo sacerdote, era natural que tuviera un cierto atractivo por todo lo que tuviera relación con el cristianismo. Pues bien, en el 69, es decir, un poco después de su obra, ya escribe Orígenes del cristianismo en Cantabria. Ya se dedica un poco a profundizar. Y en el 2000 publica dos: La evangelización y Romanización y orígenes del cristianismo. Las dos publicaciones vienen a decir lo mismo, pero el planteamiento lo hace de manera distinta. En la romanización y orígenes hace una secuencia, digamos, lineal, cronológica, y va viendo cómo hasta el siglo V se percibe perfectamente lo que habéis visto con los dioses manes, la pervivencia de paganismo en las inscripciones romanas. Y solamente dos, y si me apuráis, una, puede tener factura cristiana. Entonces, él analiza a conciencia todo esto, no lo había hecho en la primera obra, en los cántabros, ahora sí lo hace. Él analiza todo esto, pero llega a la misma conclusión: la penetración del cristianismo antes del 409 fue muy débil, si es que existió, porque no hay prácticamente documentos, ni literarios, ni epigráficos, ni arqueológicos. Y en la evangelización existe lo mismo, pero como os digo. Pero esto no es extraño. No hay ninguna ciudad. Julio-Briga había quedado abandonada a partir del tercero. Montecilda se reconstruye en el quinto, pero se reconstruye probablemente como efecto de las invasiones. No había habido continuidad. De Badinia no sabemos dónde estaba el núcleo urbano. No hay ciudades. Y el cristianismo se difunde fundamentalmente a partir de las ciudades. Una cosa que podéis ver todos claramente es: donde había una comunidad cristiana hay un obispo. El obispado más septentrional cercano que tenemos era Palencia. Sabéis que la diócesis de Cantabria es del 18. En cambio, el obispado de Palencia es romano. El otro obispado, no hay obispado en Oviedo, no hay obispado en el País Vasco, no hay obispado en Pamplona hasta la época visigótica. El otro obispado más próximo es el de Calahorra. Fijaos dónde queda. Es decir, efectivamente, en el norte, en la cornisa cantábrica, no había ciudades. Al no haber ciudades,
la penetración del cristianismo es lenta. Ahora veremos un poco más sobre esto. Y también estudia el culto a los santos. Entonces, ¿qué hace González Echegaray? Hace lo siguiente. Vamos a explotar las más mínimas documentaciones que tengamos. Y observa que San Millán, ya en el siglo VI, viene a predicar a Cantabria porque observa que en Cantabria la población sigue muy pegada a creencias paganas. Siglo VI. En el VI también viene Santo Toribio de Palencia, porque el Santo Toribio de Liébana era antes San Martín de Turielo. Es decir, viene Santo Toribio de Palencia a predicar también, de Palencia. Y San Millán de La Rioja. Observad ahora. Calahorra, La Rioja, Palencia. Las dos diócesis más cercanas. Y luego había vía marítima, se tenía conocimiento de San Martín de Tours, que se difunde mucho por el norte de la península. Pero San Martín no viene a predicar, pero sí tiene su atractivo. Es decir, está claro que hay unos cristianos que creen en San Martín de Tours. Bien. Luego, esto por parte literaria. Luego, por parte arqueológica, se van excavando cuevas, excavando otros yacimientos y se encuentran objetos litúrgicos que se pueden fechar siglo VI, siglo VII, pero entonces no invalida lo que él había dicho en el 66. La penetración del cristianismo es lenta y tardía, y cuando se acelera es a partir del siglo VI. Y sobre todo, en su opinión, con la conquista por Leovigildo, entonces ya sí, porque entra dentro de un poder político superior, y entonces ya efectivamente todo esto avanza más deprisa. Bueno, no se queda ahí. Hace, como veis, la segunda edición de la Historia de los Heterodoxos, evaluación desde la arqueología. Claro, la Historia de los Heterodoxos la hizo Méndez Pelayo con mucha serie de documentación, pero literaria y epigráfica. Él hace ahora desde la arqueología. Que yo sepa yo os diría que la única que se ha hecho así. Y luego, en 1995, publica las obras completas del Beato de Liébana. Y en el 2000, estudio del manuscrito del Apocalipsis de San Juan. Entonces, como veis, la línea, digamos, del cristianismo es otra línea que él cultivó con cierta preferencia. Y no solo eso, tiene otras publicaciones sobre Cantabria, tiene más, pero bueno, pongo unas cuantas como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Cantabria, a través de su historia, en el 77, el éxito que tuvo es que se reeditó en el 78. Luego voy a recordar que en el 85 empiezan a aparecer otras, pero hasta este momento, los Cántabros del 66, Cantabria a través de su historia el 77, reeditada el 78. Luego, el 95, el puerto de Santander, en la Cantabria romana. Recordad que antes había publicado también el Portus Victoriae, ¿no? Luego, Cantabria en la transición al medievo, esos siglos oscuros en los que hay muy poca documentación. Aquí insiste otra vez, ¿no? Del IV al IX. Es decir, ahí hay unos siglos que no hay prácticamente documentación literaria, lo que os he dicho nada más, prácticamente casi nada, muy poco epigráfica, y casi todo tiene que ser arqueología. Por eso son siglos oscuros, ¿no? Y luego la Catedral de Santander, aquí como veis, en colaboración con varios autores. Esta es la obra en síntesis histórica, historiográfica y por tanto que define a González Echegaray como historiador. Su figura fue reconocida, menos mal, porque somos un país bastante a veces poco reconocido. Y el otro día, pues Eloy Gómez Pellón ya mencionó varias distinciones. Yo aquí he traído las que me parecen más destacables, nada más, ¿no? Unas pocas. Fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, bastante lógico, académico de dos Reales Academias catalanas, es decir, como veis, la Real Academia de San Fernando está en Madrid, ¿no? Las catalanas, lógicamente, en Cataluña. Fue director honorario del Museo de Altamira desde el 86, fue nombrado hijo predilecto de Cantabria en el 2007, de la ciudad de Santander en el 2013 y doctor honoris causa por la Universidad de Cantabria el 13. Menos mal que por fin también la universidad reconoció de una manera oficial, expresa, sus méritos, ¿no? Y entonces, para terminar, he traído
una instantánea que creo que resume todo esto. Este es el momento en que él recibe el doctorado honoris causa por Cantabria, es decir, la más alta institución académica de la región. Recordemos que era sacerdote. Él no fue nunca profesor de la Universidad de Cantabria. Sin embargo, se le nombra doctor honoris causa, con lo cual se integra en el claustro con pleno derecho. Y aquí está firmando en el libro de honor, acompañado, como veis, por el rector y, por mi parte, porque yo hice su laudatio. Y como padrino, pues estaba presente, lógicamente, en este acto. Es decir, él, toda su obra fue reconocida, digamos, por academias externas a Cantabria, fue reconocida por la ciudad y por la comunidad cántabra, y fue también por fin reconocido por la propia academia, es decir, por la propia institución académica de Cantabria. Creo que esta fotografía resume todo lo que hemos dicho, y muchas gracias por haberme atendido. Bien, pues muchísimas gracias al profesor Rodríguez Sádava, que ha, creo que, redondeado el acercamiento a Joaquín que hemos tenido a lo largo de estas 3 jornadas. Y bueno, pues lo que faltaba de importante de decir de él, yo creo que lo ha dicho hoy estupendamente. Vamos a abrir un turno. Bueno, quiero decir que antes, cuando he estado dando gracias al Ateneo y he estado dando gracias a la Asociación Plaza Porticada y demás, se me ha olvidado decir, y en justicia tengo que decirle, que aquí está el actual director general de Cultura del Gobierno de Cantabria, que en el momento que se gestó este ciclo era el presidente del Centro de Estudios Montañeses, y él fue el que llevó la batuta en la organización de este asunto que estamos celebrando hoy. Creo que es de justicia recordarlo y agradecérselo. Bien, de modo que abrimos el correspondiente coloquio para que quien quiera preguntar algo o comentar alguna cosa, pues pueda hacerlo tranquilamente. No me digáis que ha quedado todo claro. Ha debido quedar clarísimo. El último día hubo muchas intervenciones, pero hoy no. Se conoce que está todo perfectamente asumido. Tendremos que decirle a Miguel Ángel las preguntas que tenía pendientes. No. Bueno, pues si nada hay ahí, ya se van animando, ya se van animando. Desde una perspectiva de la Universidad de Cantabria, que es lo que le puedo preguntar a usted, ¿qué entiende que quedaría pendiente de dilucidar a estas alturas, pues, con los instrumentos y la documentación que se manejan en la historia antigua de Cantabria? Veamos. La fuente que puede sernos más, digamos, novedosa, o lo que nos puede aportar más novedades, es la arqueología. Porque la arqueología en su conjunto no solamente nos puede revelar, por ejemplo, dónde estaba el núcleo urbano de Badinia, por poner un caso, sino que muchas veces, al excavar, dentro de los materiales que aparecen, pueden aparecer monedas y pueden aparecer inscripciones. Entonces, sería bonito que en algún momento apareciera alguna inscripción que nos dijera cuál era el nombre, por ejemplo, de Montecildá, porque hoy por hoy son suposiciones. Puede que fuera la Civitas Magabiensium, que aparece en una tesis de hospitalidad, pero no lo podemos certificar. Pero sería bonito, por ejemplo, esto. O sería bonito que efectivamente las monedas nos revelaran que la ciudad estuvo, porque claro, si hay monedas, alguien las pierde o alguien las utiliza, pues que la ciudad estuvo vigente en vida, es decir, con vitalidad
clara, pues por ejemplo en el siglo IV. Hoy por hoy lo que tenemos es que a partir del tercero las ciudades cántabras, pero en general casi todas las ciudades, sufren un cierto retroceso. En cambio, pues por ejemplo, prosperan mucho más las villas. También sería interesante ver si hay villas o aparecieran villas verdaderamente novedosas que aportaran nueva documentación, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Olmeda. Pero claro, la Olmeda queda fuera ya de territorio cántabro. Sería bueno que apareciera algo similar en territorio cántabro. Esta sería la fuente más importante para poder avanzar, porque en fuentes literarias es difícil, por no decir imposible, que aparezcan novedades. Se puede a lo mejor descubrir un códice, pero no es lo más probable. Se puede avanzar, por ejemplo, en el estudio de la onomástica, en el estudio de la toponimia, aunque últimamente Alberto González está trabajando mucho en toponimia y por tanto nos está dando materiales muy bien trabajados también. Quizá convenga en este momento ya, con estas novedades, hacer una especie de refundición otra vez de lo que podemos decir con mayor certeza. Pero sobre todo por la pregunta, la fuente que más nos podría aportar sería la arqueología, y contando con que la arqueología a su vez nos puede aportar numismática y epigrafía. Y con todo esto sí que podríamos avanzar bastante más. De hecho, se está avanzando. Pero hombre, sería bonito que avanzáramos todavía más. Por ejemplo, en el próximo número de Sautuola aparecerán 4 nuevas inscripciones, 2 de Montecilda y 2 de Monasterio, que en mi modesto entender sería territorio de Montecilda, vamos, de la ciudad que había en Montecilda. Bueno, son 4 inscripciones que no aportan gran cosa, pero bueno, son 4 más. No, algo más sabemos. Y las 2 de Monasterio lo que indican es que todo ese valle hacia el oeste de Aguilar de Campo era un valle también bien romanizado, porque tenemos ya, creo recordar, que 15 inscripciones de ahí. Es decir, que poco a poco vamos ampliando un poco nuestro conocimiento. A veces no, digamos, con la espectacularidad que se desearía, pero bueno, algo sí se avanza. Y esperemos que siga avanzando más. No sé si he respondido. En primer lugar, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí y de escuchar cosas de Chegaray, de esa familia. Yo pediría, creo que ya está bastante hecho, pero un estudio, una recopilación de todos los nombres que hay en los pueblos. Yo voy a decir, por ejemplo, de mi pueblo, de Guriezo. En Guriezo hay un sinfín de nombres totalmente euskéricos. Totalmente euskéricos. En la mar, en la pesca, en la forma, en la boga, la ciaboga, esos son vocablos nuestros. Después se lo adjudican allá porque lo quieren, pero también son nuestros, o sea, son de todos. Yo creo que habría que hacer un estudio, si es posible, de todos esos nombres que dicen mucho. Por ejemplo, el río Agüera de Guriezo, ese González de Chegaray le pone su nombre, que es Ituria, agua, fuente, pero está bien claro, es un nombre completamente vasco. Anguia, el monte Anguia, el monte Jarsa, el monte de los osos, y así sucesivamente muchísimos nombres. Izani, La Igarta, Serugas, hay cantidad de nombres que yo me los sé por tradición y porque me gusta. Y además que es un patrimonio de todos, que pediría, si es posible, pues hacer un estudio de ellos. Muchas gracias por todo. Digamos que hay 2 niveles. Digamos, el de la lengua, es decir, los términos apelativos que se usan de manera habitual, ¿no?, en el mundo del mar o en el mundo del interior. Y luego el otro estrato, que es el de la toponimia, es decir, los nombres que han quedado fosilizados en el terreno. Agüera en realidad deriva de acuaria, lo cual no impide que a lo mejor acuaria fuera la traducción latina de un aturia o ituria. Pero quiero decir, el nombre actual, es la derivación lógica natural desde acuaria a agüera. Pero efectivamente puede ser que los romanos lo que hicieran fuera traducir el nombre indígena a su propia lengua, pero bueno, de momento esto lo tendríamos que plantear así. Y luego ya sé que hay una Turia,
en las fuentes clásicas. Se me ha olvidado, por ejemplo, citar, ese es otro de los trabajos creo que se me ha olvidado, de González Chegaray, el texto corrupto de Mela. No, creo que lo he mencionado. Texto corrupto de Mela, y la Turia está dentro de ese texto corrupto. Este es el problema, ¿no? Si la Turia efectivamente es un nombre que debemos tomar tal cual porque es auténtico, o como es corrupto tenemos que tomarlo que es lo que hace él, con cierta cautela, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay dos niveles: el nivel de la lengua, todavía vigente, y el nivel de la toponimia. En el de la toponimia se está trabajando bastante. Lo que pasa es que de momento se está trabajando más hacia el occidente que hacia el oriente. Habrá que mirar hacia el oriente, más cerca efectivamente del País Vasco. Gracias. A ver, ¿sí? Sí, Me habéis tocado en un punto débil, que es la toponimia. sí. Ya saben los del Centro de Estudios Montañeses de lo que me voy a... Yo estoy enamorado desde que nací hace 4 o 5 generaciones del catastro de la Ensenada. Entonces, yo tengo vaciado un montón de municipios, de pueblos, y aquí está, cedí 23.000 o 28.000 y pico, ya no me acuerdo, Paco, microtopónimos, que está publicado. Y ahí salen cantidad de cosas, y sobre todo para gente que entiende como vosotros, y yo creo que el catastro de la Ensenada debería ser una herramienta fundamental, porque además lo bueno es que no desaparece. El catastro no desaparece, sino que cuando estaban los oficiales del rey tomando notas, pues estaban tomando notas de cómo se llamaba el sitio dónde desembocaba el lago. Yo creo que es importantísimo, porque es posible, y no quiero exagerar, que si con 22 municipios pequeños son casi 30.000 microtopónimos, cuando sea vaciado toda Cantabria, podemos estar hablando de 200 o 300.000 distintos. Entonces, ahí va ese... No he traído gorro, Es el pero reto. podía haber, ¿no? Como un guante, lanzó un guante. Bueno, la toponimia micro es fundamental. Hay muchas cosas. Bueno, está a vuestra disposición, ¿eh? Aquí tenemos al presidente, por un módico precio, por supuesto, pues puede ser vuestro. Gracias. Además, está colgado además en la página web. El que lo hizo felizmente no, pero el texto está colgado en la página web, de tal manera que está el Centro de Estudios Montañeses desde hace ya pues 9 años, o sea, durante todo el tiempo que fui yo presidente y después el tiempo que lo ha sido Juan Antonio. Lo primero que nos planteamos prácticamente fue que todas las publicaciones, toda la colección de Altamira, todas las revistas que habían publicado aquellas institutos que salieron de la Institución Cultural de Cantabria, que todo eso estuviese al alcance de todo el mundo. Y todo lo que ha editado todos los libros que ha editado el centro a lo largo de su historia, que ya han sido más de 200. Entonces, todo eso nos pusimos a la tarea de colgarlo en la red, y está disponible pues para todo el mundo. Algunos escaneos, los primeros, habrá que ir pensando en sustituirlos porque no eran tan bonitos ni tan perfectos como han sido los posteriores. Claro, empezamos en plan un poco más rutinario, un poco más de andar por casa, y luego ya se fue mejorando, pero realmente nuestra política es que todas las publicaciones del centro estén al alcance de todo el mundo a través de Internet, de manera que quien quiera acceder a cualquier contenido pues puede hacerlo sin ningún problema. Puede haber habido a veces que ha habido personas que se han dirigido a nosotros a través del correo electrónico, pues indicándonos algún error, porque claro, realmente, y yo animo a que aquel que esté un día consultando un libro del centro y vea que de repente una página falta, pues porque se ha pasado, pues que lo diga para incluirla y completar, mejorar todo el asunto, ¿no? Claro, pues estábamos trabajando esto, sobre todo el que trabajó tremendamente en ello fue nuestro entonces responsable vocal de biblioteca, Virgilio Fernández Acebo, que hizo un trabajo tremendo durante años, pero claro, no se podía ir luego mirando página por página todo lo que se había colgado. Luego algún fallo lógicamente hay, pero está muy bien porque
De vez en cuando alguien se dirige al centro, miren ustedes, es que estoy consultando el libro tal y resulta que le falta la página 214. Pues yo agradezco horrores que nos lo comunique, porque así se remedia la deficiencia y va mejorando la página. Bueno, yo recojo el guante de Miguel Ángel, porque en este momento yo participo en un proyecto que es Toponomástico in Hispaniae, que es estudio de toda la toponimia de toda la península, es decir, Portugal incluida. Pero para Cantabria resulta que estábamos 4. Y en cambio nosotros estamos integrados dentro del Valle del Ebro. Aunque parezca un poco extraño, pues ¿qué ocurre con esto en estos casos? Que Asturias hizo bloque por sí mismo, ¿no?, con León, Navarra hizo bloque con el País Vasco y Cantabria quedaba ahí en tierra de nadie. Entonces, por aquello de que el Ebro nace en Fontibre, pues se metió en el Valle del Ebro, por tanto el centro está en Zaragoza. Éramos 4 los que podíamos hacer la toponimia de Cantabria, pero cuando se diseñó el equipo, resulta que en La Rioja no había nadie. Y entonces yo me ofrecí a hacer La Rioja. Pero los que están haciendo Cantabria les diré lo que acabáis de decir los dos, para que tengan en cuenta que existe este material disponible. Yo, por ejemplo, en La Rioja, claro que estoy manejando el catastro de Ensenada constantemente, ¿no? Pero claro, yo lo estoy manejando para La Rioja, tengo que decírselo a los que están trabajando sobre Cantabria. Corregir, hay que utilizar, o yo utilizo el nombre de las fincas, donde están, no el pueblo ni cosas de esas. Bueno, que sepan que está ahí. Ya sabes cómo son, ¿eh? Sí. Va el oficial del rey, le pregunta al campesino y el campesino le dice cómo se llama el sitio exacto. Eso va pasando de padres a hijos, a abuelos, pero no son pueblos, sino que son un paraje concreto. No, todo eso me lo inventé, que quede claro. Entonces, que no quede claro, quiero decir. Bueno, yo creo que Paco no va a tener ningún problema en pasaros la información. Quería hacer una pregunta. Echegaray, siendo religioso como es, ¿no se puede hacer algún análisis del cristianismo tardío, cómo afectó al pueblo cántabro de manera social, económica, cultural? No, en ese aspecto no llegó a entrar, porque a él lo que le interesaba era ver cómo había penetrado, ¿no? Entonces, él lo que observaba es que no había documentación literaria, temprana me refiero, no había tampoco documentos arqueológicos claros, y entonces en un primer momento solamente encontraba un crismón, un vidrio que tenía un crismón. Eso es todo lo que encontraba cuando publicó el 66. Entonces, luego, en cambio, sí encontraba ya más tarde, pero entonces, claro, si era más tarde, él ya lo atribuía a visigodos. Entonces, él no analizaba si esta penetración iba por capas sociales o incluso se entretuvo, por lo menos no lo hizo, en analizar cuáles eran los eremitas que estaban en los cenobios, aunque esto era ya alto medieval, pero bueno, podía haberlo hecho también, ¿no? Tampoco, porque él estaba más atento a ver cuándo y cómo había penetrado. Entonces, claro, como se encontró con esta dificultad de documentación, pues llegó a la convicción, como he dicho, fue muy tardía, y si penetró muy poco. Razón, no había urbes, no había ciudades, entonces en el campo se mantenían las creencias, digamos, paganas, lo confirma en ciertas inscripciones tardías dedicadas a los dioses manes, y luego en cambio es cuando ya se encuentra con que sí viene a predicar, ¿no? San Millán y Santo Toribio. Y claro, viene a predicar, pero ¿por dónde? ¿Cómo? ¿No? Tampoco hay mucho dato de dónde predicaron, simplemente en Cantabria, pero ¿dónde? En Cantabria, en qué parte y cómo fueron recibidos, etcétera, ¿no? Y luego ya es cuando en las cuevas y en los yacimientos ya de la época visigótica sí aparecen objetos litúrgicos, alguna magra inscripción. Entonces, claro, ya parece que efectivamente se ha ido penetrando. Y eso es lo que él hace. Y mi impresión es que la penetración del cristianismo, aunque fuera tardía, no fue rechazada ni
digamos, ni anómala, porque el pueblo sí estaba bastante romanizado. Aunque conservara con, digamos, tradiciones antiguas, sí estaba bastante romanizado. Pensemos que en Badinia hay 88 inscripciones. Hay muchas ciudades hispánicas más gloriosas que Badinia, gloriosas me refiero a que tienen más renombre y no tienen tanta inscripción, por ejemplo, ¿no? Montecilda tiene 64. Para una ciudad ahí del norte son muchas también, ¿no? Es decir, que sí había romanización y por tanto sí había conocimiento de lengua. Entonces la penetración del cristianismo pudo no ser tan difícil como pensaba González de Echegaray, pero probablemente fue tardía porque tuvo que ser por el campo y a través efectivamente de eremitas y de gente que iba poco a poco difundiéndola. Pero no hizo un estudio de, digamos, social de qué tipo de cristianismo o cómo penetró, ¿no? Eso no. Sí me gustaría que comentara un poco, digamos, porque yo le veo una similitud evidente entre la estela cántabra, el auguro vasco, el símbolo, el lábaro cántabro, y si existe en alguna otra región o en algunos otros pueblos en la península ibérica. Yo creo que en la península ibérica, propiamente hablando, no. Digamos que ese es un símbolo muy del norte, ¿no? Y claro, la propia interpretación, como sabe, es bastante discutida y discutible, ¿no? Pero yo creo que no, efectivamente, que en el resto de la península no es un símbolo muy extendido. Sí, el símbolo. Claro. Sí, eso existen, sí. Sí, eso existe, efectivamente, sí. Sí. Pero a veces son símbolos que están bastante extendidos porque, digamos, como si dijéramos que hay una memoria colectiva que tiene tendencia a representar ciertos símbolos de una manera más o menos similar, ¿no? Parecida. Ahora, tenían también algún otro tipo de conexión, ¿no? Si respondían a una creencia uniforme. Es lo que ya es más difícil. La arqueología, por desgracia, en este sentido es muda. Es decir, por eso siempre, cuando hay un documento escrito que te explica o te aclara, te ayuda mucho. Mientras tanto, queda siempre la posibilidad de que interpretemos mal, ¿no? Y por eso lo que decía antes de la prudencia de Echegaray, ¿no? Que él era prudente, cuando no lo veía claro, lo dejaba siempre con mucha prudencia. En este caso pasaría igual. Sí. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues si no es así, muchas gracias a todos por los que han intervenido, muchas gracias a todos los que han asistido y bueno, aquí finaliza este ciclo en honor a González de Echegaray, que tendremos ocasión después de plasmarlo por escrito. Ay, perdón. Digo que muchas gracias a todos, a los que han asistido y a los que han participado directamente, que estas conferencias tendremos ocasión más adelante de poderlas leer o releer en un libro. Todos los años se edita el ciclo de conferencias que organiza el Centro de Estudios por esta época. De hecho, el del año pasado está a punto de salir de imprenta. El ciclo de conferencias que se dedicó en homenaje a Leopoldo Rodríguez Alcalde. Y bien, pues que en su día tendrán ustedes oportunidad de contar con el libro recogiendo estas conferencias. Muchas gracias al profesor Ramírez y a todos, pues muy buenas noches.